Os estaréis preguntando, ¿se deroga la ley Mordaza? ¿Qué está pasando? ¿El PSOE cumplirá sus promesas? Keep calm. Hay tiempo de comer sin problema. Yo os voy a explicar un poquito lo que está pasando con ayuda de algunas noticias y algunas ruedas de prensa que también han salido. Por ejemplo, aquí el diario.es lleva ahora mismo en su portada: Bildu anuncia un acuerdo con el gobierno sobre la derogación de la ley Mordaza. La modificación de la ley se incluyó en el plan de regeneración del Ejecutivo, aunque solo para eliminar, recordemos, la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Bildu anunciaba hoy un acuerdo con el gobierno sobre la derogación de la ley Mordaza, uno de los compromisos adquiridos por el equipo de Pedro Sánchez con sus socios al principio de la investidura. La formación independentista concretará dicho acuerdo a lo largo de la mañana. Pese a las promesas del PSOE, la ley de seguridad ciudadana que el gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el ejecutivo que la impulsó, que fue el de Mariano Rajoy. El Congreso estuvo a punto, recordemos, de desmontar ese texto el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el gobierno. Esas conversaciones chocaron en 4 puntos: el uso de las pelotas de goma, que no regula esta norma, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. Recordemos que en ese momento, el año pasado, fueron Esquerra y Bildu los que exigían la eliminación de esos 4 puntos, los más lesivos según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba excusas. El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas, decían, en una disposición adicional de ese texto, pero el gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa. En esta legislatura, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores y que volvía a dejar fuera esos 4 puntos polémicos en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con el resto de grupos. Esta propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley Mordaza. La modificación de la ley se incluyó en el plan de regeneración del Ejecutivo, aunque sin concreción alguna. En el capítulo de establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación se fija la reforma de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las fuerzas y seguridad del Estado. Pero es que además hace unos minutos ha salido justamente Enrique Santiago desde Sumar a decir que, ojo, que la derogación de la ley Mordaza está encauzada, pero aún, amigos, pese a los titulares que podáis ver hoy, queda muchísimo proceso por hacer, por votar y por ponerse de acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía aquí Enrique Santiago. Y yo en esto soy claro. Parece que está encauzado esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para democratizarla, para recuperar las libertades públicas. A continuación viene la reforma del Código Penal, la derogación de los delitos de libertad de expresión, que nadie se llame a engaños. Esto es una parte del problema, no es ni mucho menos la totalidad del problema. Pero bueno, en todo caso, hoy presentamos a la sociedad española ese compromiso de mejora de nuestra democracia a través de una reforma integral de la seguridad ciudadana que va a hacer más énfasis ahora en las libertades, en el ejercicio de las libertades públicas, y que más allá de los 3 o 4 temas que desgraciadamente impidieron su aprobación en la anterior legislatura, pues aborda una reforma general de todo lo relativo al ejercicio de las libertades. Decía Enrique Santiago que, ojo, estamos cerca, pero no hay que olvidar que queda mucho recorrido. ¿Y por qué es importante abordar la ley Mordaza? Pues mira, os he traído para tirar un poquito de hemeroteca y ver a lo que nos enfrentamos y ver cómo la ley Mordaza lleva años ahogando a un montón de gente. 9 años protestando con Mordaza. El 1 de julio de 2015, decía El Salto, entró en vigor la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que según datos de Interior ha recaudado más de 1 millón de euros en multas hasta 2022. Esa es la realidad de la ley Mordaza. Lo cuenta Tomás Muñoz en un artículo de este año de
del 1 de julio. Hace una década, en la etapa de la última mayoría absoluta del Partido Popular y tras un trienio de protestas constantes contra la maquinaria de la austeridad, el gobierno de Mariano Rajoy decidió impulsar una reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La narrativa para justificar el impulso de esta normativa legal trataba de enmascarar la limitación de derechos y libertades que ha supuesto su aplicación. Incluso el Ministerio del Interior, responsable de la reforma, que era Jorge Fernández de Díaz, el que según él aparcaba gracias a un santo que le acompañaba, hoy inmerso en varios procesos judiciales por el uso de las instituciones policiales con fines políticos, llegó a afirmar en el programa de Salvados que si usted me dice una libertad o un derecho que recorte, estoy dispuesto a retirarme inmediatamente de la política. Una apuesta pública que por supuesto nunca cumplió, a pesar de que desde su tramitación parlamentaria fueron muchas las voces que alertaron del impacto que iba a tener para los derechos de la ciudadanía. Recordemos que hubo incluso pronunciamientos de organismos internacionales, como por ejemplo el de 4 relatores de Naciones Unidas, que avisaron de que esa reforma implicaba socavar los derechos de manifestación y expresión, tal y como cuenta Carlos Escaño de Amnistía Internacional. 9 años después de su entrada en vigor, el balance para las organizaciones que defienden los derechos humanos es tajante. Lo que hemos visto, dicen, y lo que estamos presenciando y documentando a diario es un retroceso de nuestros derechos y de nuestras libertades, de todos los derechos civiles y políticos que se estructuran alrededor de lo que se entiende y utilizamos como derecho a protesta, según sentencia Celia Carbonell del Centro Iridia. Hemos constatado un impacto grave para el ejercicio de derechos fundamentales básicos como son la libertad de reunión pacífica, de expresión y de información. Tantos años con estas restricciones han trasladado al sentir de los movimientos sociales. Mónica Hidalgo, de No Somos Delito, razona que el balance es muy negativo. No solo por la represión económica, sino por cómo hemos interiorizado este miedo a ser multadas. Hidalgo lo ejemplifica con los procesos de recurso ante la sanción administrativa. Antes de que entrara en vigor la mordaza, por ejemplo, desde Legal Sol se ganaban casi todos los recursos a las multas y ahora dicen no ganamos casi ninguno. Parece como si en ese momento el gobierno hubiese elaborado un listado de protestas que fueron efectivas y que tuvieron un alto impacto en la opinión pública para establecer nuevos mecanismos legales con los que pudieran ser reprimidas bien por la vía administrativa o bien por la vía penal. Otro de los aspectos más lesivos de estos años de mordaza es el relativo al derecho a la información. Desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos han constatado cómo esta ley se ha utilizado en contra de periodistas o profesionales de la comunicación, implicando una vulneración directa a la libertad de información. Es realmente gravísimo ver que artículos como el relativo a la difusión de imágenes de la policía se aplica a periodistas que están dando una cobertura a contextos de protesta, teniendo en cuenta que están informando de lo que está pasando. Estas personas deberían estar protegidas, no deberían ser sancionadas u obstaculizar su trabajo. Sobre si se puede o no grabar a la policía, aún circula bastante el mito de que es ilegal, pese a que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2020 negando este extremo y reafirmando su legalidad, algo que desde Amnistía Internacional confirman tajantemente. Estamos hablando, dicen, de espacios públicos, actuaciones públicas, como puede ser una protesta, y la intervención de unas fuerzas que son del Estado, y claro que se les puede tomar imágenes, y además es muy importante hacerlo porque en caso de comisión de abusos policiales puede servir como una prueba. Lo que dice el texto actual es que sería sancionable la, dicen, difusión de imágenes en los supuestos en las que éstas puedan poner en riesgo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que para Escaño no se puede asumir de forma preventiva porque, dicen, deberían acreditar ese riesgo. Lo que pasa es que en la calle los agentes ordenan a cualquier ciudadano que no tome imágenes y si las toman, entonces aplican el 36.6, el delito de desobediencia a la autoridad, y por ahí es por donde te clavan la multa. Todas estas herramientas que limitan nuestros derechos y cada vez limitan más nuestro espacio como sociedad civil para alzarnos, para expresarnos y para organizarnos, está enquistando un modelo de impunidad y de violencia policial. Además, apunta también Carbonell al lenguaje empleado en el redactado de la ley Mordaza, que dice que es totalmente amplio y poco definido, lo que se traduce en una aplicación arbitraria y desproporcionada. Por supuesto, nunca contra los policías, siempre con la ciudadanía.
Aparte de esto, también la multa o la vida, como os decía, unos pocos datos sobre lo que ha recaudado esta ley Mordaza y por qué está costando tanto probablemente derogarla. Según los propios datos del Ministerio del Interior, hasta diciembre de 2022, recordemos que empezó en 2015, se han impuesto 1.871.478 multas con una recaudación de 1.114.639 millones de euros. Un impacto económico que se ha cebado con las personas que protestan. Hidalgo, de hecho, de No Somos Delito, pone el ejemplo de varios colectivos que se reunieron el pasado 10 de junio en unas jornadas en el Congreso de los Diputados. Un colectivo que se organiza para defender que no se talen árboles en Madrid, no a la tala. De repente se encuentra con 20.000 euros de multa o las sanciones que llevan acumuladas el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que acumula también más de 44.000 euros desde 2021 o 21.000 de multa por la protesta estudiantil que tuvo lugar durante la visita de la embajadora de Israel a la Universidad Complutense. Solo entre los que estuvieron allí, que es una mínima parte, acumulan más de 150.000 euros en multa. Y es que además la reforma Mordaza supuso que cualquier sanción puesta por un agente de policía fuera ratificada por otro agente denominado instructor, que es quien propone la sanción. Aquí el policía es juez y parte de la sanción y luego tú ya tienes que recurrirla por la vía administrativa y en caso de querer persistir por la vía judicial te toparás con la presunción de veracidad de quien te ha multado, que esto es una de las cosas que no entiendo, de verdad. O sea, no puedo entender que tenga presunción de veracidad la policía con todos los escándalos que hemos visto. Os decía que esto es una de las razones probablemente por las que está costando tanto derogar la ley Mordaza, y de estas multas, de estas sanciones que sirven para reprimir las protestas pacíficas, hemos hablado con diferentes asociaciones, como por ejemplo Femen, que tenéis la entrevista en el canal de YouTube, o por ejemplo Futuro Vegetal. Decís por aquí, la presunción de veracidad va contra la presunción de inocencia, completamente. De hecho, hemos leído muchos casos al respecto, muchos casos de infiltrados policiales y de gente que intenta por todos los medios pues llevar para adelante a muchas personas que no tienen la culpa de nada. Ahí está el caso, por ejemplo, de los 6 de Zaragoza, que hemos hablado aquí también alguna vez, y como ese, tantísimos que hay cada poco en nuestro país. Spanish Revolution.